Vamos a Génesis 11 y leemos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Gloria a Dios. Este pasaje es supremamente importante y es casi que el corazón del libro del Génesis. De este pasaje sale el origen de muchas cosas importantes que hay en la vida. Aquí no solamente está el origen de las naciones, el origen de los idiomas y el origen de las religiones, sino que este pasaje encierra un poderoso mensaje profético acerca de una pugna que hay entre dos reinos. Recuerde, hay una pugna entre dos reinos. Y a medida que desarrollamos nuestro mensaje en esta mañana, usted tiene que identificar con claridad a qué reino pertenece usted. Porque usted no puede estar danzando entre uno y otro. O eres luz o eres tinieblas. ¿De qué reino eres? Es la primera pregunta que te debes hacer a ti mismo en esta mañana, porque existen dos reinos y esos dos reinos ahora más que nunca y con mayor intensidad se están manifestando el uno contra el otro. Es como si dos enemigos hubiesen estado por algún tiempo fingiendo ser amigos, fingiendo ser lo mismo, fingiendo sobrellevarse, pero llega un momento en que se aburren y el enemigo se quita la careta y está prácticamente retando al otro, y comenzó una gran batalla espiritual de la cual debes estar apercibido. Repito, comenzó hace rato ya una batalla espiritual entre estos dos reinos, y hay uno de esos dos reinos que está destinado inexorablemente a la ruina, al fracaso. Por eso es importante que nosotros conozcamos los principios que gobiernan. Hay gente que anda como en el yin y el yang, como que para aquí, como que para allá, como que todo es medio medio, como que medias tintas, como que grises, como que si soy de aquí o si soy de allá. Pero la palabra de Dios nos dice que a Dios no le gusta la gente tibia. O eres frío o eres caliente. O eres de aquí o eres de allá. El Señor Jesucristo dice: el que es contra mí, es contra mí. Y el que es contra mí, desparrama. Y el que no es contra mí, pues está conmigo. ¿Quién está con el reino del Señor Jesucristo y quién se opone a su reino? Esa es la gran pregunta en esta mañana. Y aquí tenemos un primer intento de construir un reino en el cual sacaran por completo a Dios. Construir una empresa sin Dios, donde Dios no tuviese absolutamente ninguna injerencia, donde Dios no existiese, donde Dios no fuese tomado en cuenta. ¿Alguna vez en tu mente, o quizás con mucha frecuencia, pasan en tu mente ideas de hacer cosas, de formar empresas, de hacer, de tener iniciativas, y no tienes en cuenta a Dios? Bueno, todo aquello en lo que no se tiene en cuenta a Dios, inexorablemente va a fracasar. Y vamos a ver este intento fallido de establecer un reino sin Dios aquí en la tierra. Recordemos que esta batalla, este enfrentamiento entre estos dos reinos viene desde hace mucho tiempo. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. El problema siempre es que las simientes a veces se disfrazan. Es decir, hay simiente de la serpiente que finge ser simiente de Dios. Y hay simiente de Dios que no pareciera que fuera simiente de Dios, porque no está interesada
en tanto fingir y en tantas máscaras. Entonces, no siempre todo es lo que parece, y esta pugna, repito, comenzó desde hace mucho tiempo, y Dios ha intervenido muchas veces en momentos en que la maldad se sale de su cauce, y ahora pareciera que está sucediendo algo parecido. Aquí no quieren a Dios para nada. El primer intento fallido de construir una civilización sin Dios está aquí. Los versículos 2 y 3 dice que ellos llegaron, ellos, o sea, todos los hombres, de repente llegaron a un lugar que se llama Tierra de Sinar y se establecieron allí. Y eso pareciera que no tiene nada de malo. O sea, que se establecieron, todos nos queremos establecer en algún lugar. Se establecieron allí, pero sí es grave porque eso de establecerse en un solo lugar era exactamente lo contrario de lo que Dios había determinado. Así que esta resolución de establecerse en un lugar iba en rebelión abierta contra Dios, en contra de lo que Él había dicho en Génesis 1, versículo 28. Al principio de todo, Dios dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Llenad la tierra. Esa fue la orden que recibieron desde sus comienzos. Luego se rebelaron, luego vino el asunto del diluvio y todo esto, y comienza una vez más la historia de la humanidad, y Dios vuelve a repetir la misma orden. En Génesis capítulo 9, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Llenad la tierra. ¿Ustedes recuerdan esa canción que cantamos donde dice: y será llena la tierra de su gloria, cubrirá todo como las aguas cubren la mar? Bueno, el propósito de Dios es llenar la tierra. El propósito de Dios es llenar la tierra de su gloria. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo habla por allá al final de la carta a los romanos y dice que yo todo lo he llenado del evangelio del Señor Jesucristo. Y da unas coordenadas que no recuerdo, y dice que de Ilírico hasta yo no sé qué parte, dice: todo lo he llenado del evangelio del Señor Jesucristo. Pregúntate si tú has llenado todos los espacios a donde Dios te ha llevado del evangelio del Señor Jesucristo. Eso traería muchísima bendición y satisfacción al alma. Bueno, entonces la primera frase, que parece como algo normal, resulta que es un reto a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. Recuerden que hay unos conceptos esenciales en todo lo que venimos estudiando, y son los conceptos de autoridad y rebelión. Autoridad y rebelión, autoridad y rebelión. Cada uno de esos términos describe a los dos reinos: autoridad y rebelión. Ubícate cuál es el reino, ubícate qué es lo que es más fácil para ti: estar en rebelión o estar bajo autoridad. Ok, entonces ellos dijeron: no nos vamos a esparcir, no vamos a llenar ninguna tierra, nos vamos a establecer aquí porque esta tierra se ve muy fértil. La llanura fértil de Sinar, esta tierra se ve muy buena, plana, sin ninguna, protuberancia que nos complique construir. Esto está perfecto para establecernos aquí y hacer un reino. Abierta rebelión contra Dios. Lo segundo que hicieron es que se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué importa cómo construyeron? ¿Cierto? Podríamos decir: bueno, ¿y eso qué importa? Pues sí importa mucho, porque descubrieron una técnica para construir más rápido. Descubrieron un elemento de construcción más barato, pero que permitía construir más rápido y más fácil. De menos calidad lo que iban a construir, pero la iban a construir rápido y fácil, como lo que nos gusta a todos, ¿cierto? Que sea rápido y que sea fácil. Pero
lo más significativo de este sistema de construcción es que la Biblia dice que cambiaron la piedra por el ladrillo, que cambiaron la construcción de ese momento, la construcción que se usaba en ese momento de piedra por una construcción de ladrillo. Las piedras son irregulares, ¿cierto? ¿Has visto edificios de piedra, torres medievales de piedra? Y aún todavía en la construcción a veces usan piedras, no es frecuente, pero todavía se usa. Y esas piedras todas son irregulares, y a pesar de que son irregulares, cuando se unen entre sí, le da mucha más firmeza, mucha más imponencia y mucha más estructura a la construcción en sí. Una construcción de piedras respeta la singularidad, la especificación, las diferencias de cada piedra. ¿Sí están captando la cosa? Pero los ladrillos son todos iguales. Los ladrillos son todos iguales. Y esa es la primera señal que Dios nos da acerca de lo que quiere este reino de tinieblas. Este reino de tinieblas quiere derribar todo aquello que nos hace únicos e irrepetibles. Yo estudié en un colegio de monjas y estoy tan agradecida con Dios de ese colegio. Lo que las monjas sembraron en mi corazón es que estoy segura que Dios me llevó allá, porque Dios sabía que me iba a llamar. Yo no tenía ni la menor idea, pero Dios sí sabía y entendía cuáles tenían que ser los fundamentos de mi personalidad o del ser. Y en ese colegio hay unos fundamentos muy sólidos acerca del ser. Lo más seguro es que de pronto eso está ya un poco obsoleto, no sé, eso hace como rato ya. Bueno, entonces el asunto es que nos enseñaban unos principios, y el principio que más recuerdo, el que se quedó grabado en mi corazón, el que marcó mi vida para siempre desde niña, dice: soy único e irrepetible. Soy único e irrepetible. ¿Sabes qué? En la unicidad, en la singularidad de cada uno de nosotros es donde se muestra la gloria de Dios. Que Dios es tan infinitamente creativo que no tiene necesidad de repetir ningún molde. Por eso no debes querer parecerte a nadie. Por eso no debes aborrecer ninguno de los rasgos de tu apariencia física. Pero estamos en una época donde todos los valores que nos definen y nos identifican se están rompiendo. Por eso es la época de romper con los padres, porque el padre y la madre te otorgan identidad, singularidad, te hacen diferentes. Por eso es que hay una pugna ahora mismo por quitarle los niños a los padres, para que el Estado haga de ellos perfectos ladrillos con los cuales construir lo que quieren construir. Y la gente no se da cuenta de esas cosas. Usemos ladrillo, dijeron, y eso muestra lo que realmente quiere este reino. Ahora, ¿cuál era el propósito? Bueno, miren el propósito, las tres cosas del propósito, y ojalá que yo en esta mañana esté hablando con mentes que están siendo iluminadas por el Espíritu Santo de Dios. Miremos el propósito. Se dijeron a unos a otros, versículo 3, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Primer propósito, edificar una torre con una cúspide que llegue al cielo. Primer propósito. Segundo propósito, hagámonos un nombre. En algunas Biblias dice hagámonos un nombre famoso, porque la palabra nombre ahí tiene esa implicación, un nombre famoso. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Primero, lleguemos al cielo.
Segundo, hagámonos un nombre. Y tercero, asegurémonos de que no seamos esparcidos. ¿Esparcidos por quién? ¿Quién los va a esparcir? Pues el que los mandó a que llenaran la tierra. Ellos conocían que Él era el Dios de los cielos, de la tierra, el creador de ellos mismos, de toda la humanidad y la autoridad suprema del universo, que había dicho llenen la tierra. Pero ellos dijeron, con esta torre llegamos al cielo, nos hacemos un nombre y no nos podrán esparcir. ¿Cómo le parece? ¿Eso de dónde salió? Pues salió de aquella conversación en la cual Satanás le dice, serás como Dios. Salió de todo ese instinto que tiene el hombre de usurpar el trono de Dios y hacer lo que le da la gana y pensar de manera absurda que va a prosperar haciendo lo que le da la gana. Las tres cosas son cosas que yo creo que no necesitamos, pero hermano, yo estoy segura que si nosotros compartimos esto con la gente afuera, el humanismo que hay y las ideologías que hay han convencido a la gente de que esto se puede hacer, porque es que están tratando de hacerlo. ¿Puede el hombre llegar al cielo? La Biblia dice que no. La Biblia dice nadie bajó del cielo, nadie subió al cielo sino el que descendió, y ese es Jesucristo. Y Jesucristo dice, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al cielo. No hay ninguna torre ni ninguna cúspide que lleve a ningún hombre al cielo. La Biblia dice que Él nos ha creado para que le conozcamos, y Él nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Hechos capítulo 17. Tú tienes prefijado el orden de los tiempos. O sea, tú tienes ya prefijado el día en que apareciste en esta tierra y el día en que vas a desaparecer. Dios lo tiene prefijado. Y Dios tiene prefijado los límites de tu habitación, o sea, hasta dónde vas a llegar. Y a la humanidad entera le prefijó que habitaran sobre la tierra, no en el cielo, sobre la tierra. Por eso se habla de tener los pies sobre la tierra. Recuerdo a un ministro de la prosperidad, mi esposo y yo íbamos a cierto lugar y nos encontramos con un ministro de la prosperidad, de esos que predican prosperidad. Pertenecíamos al mismo concilio, gracias a Dios ya no, pero mi esposo le preguntó que cómo estaba y él le dijo, aquí volando alto. Y nosotros nos quedamos así. ¿Y ustedes? No, nosotros sí tenemos los pies bien puestos en la tierra. Volando alto. Bueno. Entonces eso no es así como tan raro, no es así como tan loco, pero si tú tienes, como dice el dicho, dos dedos de frente y un poquito de sentido común, estarás pensando, pero qué proyecto más ridículo y absurdo. ¿Cierto que sí? Qué proyecto más ridículo y absurdo, a menos que tú estés ahora mismo embarcado o que haya alguien aquí embarcado en un proyecto así y que Dios lo haya traído para hacerle entender que debe desistir antes de que sea confundido y avergonzado. Bueno, eso de llegar al cielo así nada más que con ladrillos está complicado. La segunda cosa que querían era hacerse un nombre. Mire, en la Biblia el único que tiene su propio nombre es Dios, el nombre del Señor. O sea, el único que se puso nombre a sí mismo es Dios. De resto, a todos nos ponen nombre. Y si usted se inventó un nombre y como el mundo está tan loco, le permitieron cambiarse la cédula, eso es una cosa que no vale. Debe tener usted un tremendo problema legal, jurídico, cívico y yo no sé de qué más índole. Pero a usted le pusieron nombre. Dios le puso nombre a Adán. Adán le puso el nombre a Eva. Eva le puso el nombre a los hijos. Y así todos nosotros, otra persona nos ha puesto nombre. Señal de que no nos determinamos a nosotros mismos, de que no nos mandamos a nosotros mismos, de que no podemos ser autónomos. Usted está aquí ahora sentado porque en el tiempo en que usted estaba engendrado, los
embarazos eran sagrados. Pero los niños que están siendo engendrados ahora la tienen bien difícil. Porque ahora las mujeres no quieren tener ningún bebé en su vientre y lo matan. O sea, no hay lugar seguro para el ser humano, ni siquiera, como dicen por ahí, en el vientre de su madre. Por eso tienes que refugiarte en el Señor Jesucristo. Y gracias a que una señora amable cargó con nosotros y nos soportó un sinnúmero de cosas que ni siquiera tenemos conciencia, es que estamos aquí. Así que nosotros no nos ponemos nombre a nosotros mismos. Hacerse un nombre, esa idea, ese anhelo de hacerse un nombre famoso, de hacerse un nombre ellos, tenía que ver con ese sentir de ser como Dios. El único Dios y el único nombre que está por encima de todos los nombres. Ese es el Señor. Y bueno, y lo último que querían hacer era, por si fuéramos esparcidos, ellos dijeron, vamos a concentrarnos aquí, vamos a hacer algo así como un fuerte, algo inexpugnable, que nadie pueda venir a derribarlo, que nadie pueda meterse con estas murallas y que podamos seguir subiendo, subiendo y subiendo y que Dios no pueda alcanzarnos, que Dios no pueda esparcirnos, o sea, que Dios no pueda hacer lo que Él dijo que teníamos que hacer. Pero una de las cosas que nos muestra este texto es que Dios siempre va a hacer lo que ha determinado hacer, sea que estemos o no estemos de acuerdo. Nosotros elegimos cómo, nosotros elegimos si Él hace todo con nuestra colaboración o si lo hace con nuestra oposición. De allí nos va mal. Entonces, esta gente desafió a Dios, intentaron crear una sociedad sin Dios, pero ignoraron que aún su capacidad para hablar venía de Dios. Es que si tú abres la boca y hablas, es porque Dios te lo permite. Aún su capacidad para hablar y para comunicarse es un regalo otorgado por Dios. Mira, los animales, ellos no hablan. El único ser que habla es Dios, porque ese es un don que Dios dio. Ahora miramos la reacción de Dios y vamos a los versículos 5 al 9 del mismo capítulo 11. Versículos 5 al 9. Vamos a ver qué hizo Dios, qué dijo Dios, cómo reaccionó Dios frente a esta edificación. 11:5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra donde tenían que haber ido sin confusión y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. La palabra Babel tiene un doble significado. Son de esas palabras que se escriben parecido, pero que son homónimas, creo que se llaman, pero tienen significado diferente. Inicialmente Babel podría significar puerta del cielo porque ellos consideraban que iban a llegar al cielo, pero realmente la palabra Babel significa confusión, confusión. Fue Dios el que le puso nombre a esta torre. Aquí dice claramente que fue llamado el nombre de ella Babel por causa de que Dios confundió las lenguas en ese lugar. Ahora, dice la palabra de Dios que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Primero que todo, esto, como cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, como cuando la Biblia dice cosas humanas acerca de Dios, son palabras que utiliza el escritor sagrado para hacernos entender algo en nuestro idioma.
Cuando la Biblia dice que Dios descendió, no significa que literalmente descendió, porque Dios no necesita descender de su trono para ver todo lo que estamos haciendo. O sea, Dios no tiene limitaciones de visión de lejos, no tiene limitaciones de visión de cerca. Él todo lo ve. Sus ojos contemplan toda la tierra. Dice que sus párpados examinan los corazones de los hombres. Cuando la Biblia dice que Dios descendió, lo que nos quiere decir es que la torre que supuestamente iba a llegar al cielo era tan chiquitica, como cuando hay algo tan chiquitico y está tan por debajo, que te toca agacharte para verlo bien, ¿cierto? Como cuando a ti te dicen, por lo menos a mí que no veo como muy bien, y me dicen que hay una hormiga, y si la hormiga es muy chiquita, tengo que bajarme para poderla ver. De hecho, la Biblia dice que el hecho de que Dios vea, mire hacia acá, hacia la tierra, es una evidencia de su humildad. Ven conmigo al Salmo 113, el versículo 5 y 6. Mira lo que dice. A mí me encanta ese salmo, porque es que a mí me encanta el Dios al que yo le sirvo. Porque es que hay unos dioses todos embolatados que, además de que no existen, son tan inservibles. El Salmo 113, el versículo 5 y 6 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea que nada más él mirar la torre fue una humillación. O sea, que Dios tenga que ir a mirar los mamarrachos que hace la humanidad es una humillación, pero él decidió ir a mirar. Era tan insignificante la torre y la ciudad que él no dice absolutamente nada de eso. O sea, él no dice, ay, está quedando bonita la torre, está quedando bonita la ciudad. La ignoró por completo. Lo que Dios sí vio es la obstinación y la terquedad. O sea, él vio más allá de la torre, vio el corazón de todos los que construían la torre y vio que en el corazón había una ceguera, una obstinación, una unidad de consentimiento para el mal tan terrible, tan grande, y dice, no hay manera de hacerlos entrar en razón. Lo peor de las cosas que hacemos a veces, hermano, no son las cosas que hacemos, sino la estupidez de nuestro corazón y nuestra obstinación en hacerlo. O sea, eso es lo que le asombra a Dios. La torre como tal eran unos ladrillos ahí que para Dios, repito, eran tan insignificantes que ni siquiera los vio. Lo que le asombra a Dios es que una criatura hecha a su imagen y semejanza, una criatura a la que Él haya creado y le haya dado raciocinio, sentido común, le haya dado una cantidad de valores y actitudes, se encuentre en un estado de obstinación, de terquedad, de dureza de corazón, que sigue actuando y haciendo las mismas cosas que ella sabe que la van a llevar a su ruina y a su destrucción. Eso es lo que a Dios le asombra. La mente obtusa y reprobada de la humanidad cuando le da la espalda a Dios. Y dice Dios, no hay de ninguna manera quien los haga entrar en razón. Y dice el Señor que nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. O sea, qué resolución para hacer lo malo, ¿eh? Lo difícil que es recuperar la resolución, ¿cierto? Pero cuando se trata de la resolución para hacer lo malo, todos se entienden, todos están de acuerdo y les es muy fácil permanecer en esa resolución de hacer lo malo. ¿Qué dijo Dios? Ahora sí, en el versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, dijo Dios, y hagamos algo sencillo, algo simple, o sea, una cosa súper fácil, y es confundir la lengua.
En ese entonces la gente tenía un solo idioma. No sabemos cómo sería el idioma, pero bueno, han hecho muchos estudios acerca de las lenguas. Yo alguna vez leí un artículo sobre el origen de los idiomas, pero un artículo totalmente secular, trazado por lingüistas, por historiadores, por antropólogos, y ellos descubrieron de una manera científica. Cuando digo de una manera científica es que no fue un invento, que no fue una elucubración, que no fue un ángel que bajó del cielo, que no fue una revelación, sino que siguieron todos los pasos del procedimiento científico, todos los pasos en orden, y llegaron a una conclusión de que todas las lenguas tenían una lengua madre, un origen común. Todas las lenguas que existen en la tierra y aún sus dialectos, todas tienen un origen común. Es que cuando el científico es honesto e íntegro, termina descubriendo que la Biblia es verdadera, es real. Entonces, Dios se impresionó de ver cómo habían perdido, repito, la singularidad, la personalidad, la unicidad, ese sello que es propio del ser humano, que te hace único, que te hace especial. Así te hizo Dios. Pero todo este sistema, todo este reino de tinieblas, te hace simplemente un ladrillo más en un edificio. ¿Qué sucedió con la torre? Bueno, aquí lo ven. Dice que los que la edificaban fueron confundidos, solamente confundidos de idioma. ¿Y qué pasa? Pues que no pudieron seguir edificando. Porque como le dice el uno al otro, pásame aquel ladrillo, y el otro no entiende. Y bueno, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de tratar de hablar con una persona que habla otro idioma, y eso genera una frustración tan tremenda. Y eso que los idiomas ahora no son como tan desconocidos, porque es que aparecieron los idiomas en ese momento. Tú de pronto puedes escuchar a alguien hablando inglés y pues de algo te acuerdas, algo alcanzas, algo identificas. Pero imagínate todo el mundo, todos los constructores hablando un idioma diferente, un idioma que jamás habían escuchado, ni siquiera ellos mismos. La confusión fue terrible y la empresa en un 2x3 se vino a pique. Lo que comenzó como algo para hacerse un nombre glorioso, terminó en el hecho más humillante y vergonzoso. Y eso es lo que nos muestra este asunto de la Torre de Babel. Toda construcción sin Dios, toda construcción que no respeta al ser humano, que no respeta la gloria de Dios, que no respeta los parámetros de Dios, que no tiene en cuenta los planes y los propósitos de Dios, pues necesariamente va a fracasar. Ahora, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, no lo busquen, pero sí me gustaría que al llegar a sus casas leyeran el final tan terrible, porque aquí terminaron de construir la torre, es decir, interrumpieron la construcción de la torre, la dejaron así como inconclusa y terminaron yéndose. De ese tema hablamos otro día. Pero ese espíritu de construir torres continúa. Ese espíritu de Babilonia continúa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo llegaron todos a tener un mismo sentir? ¿Cómo llegaron todos a tener un mismo propósito? ¿Cómo llegaron a ponerse de acuerdo de esa manera? Bueno, aquí este texto no lo dice porque el texto anterior sí lo decía. Hubo un líder, y vamos al capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a encontrar en el versículo 6, podemos leer desde el 6. Recuerden que Can fue uno o el hijo más rebelde que tuvo Noé, el del problema. Vamos a mirar que él tuvo varios hijos y esa rebeldía se hereda. Esa rebeldía se hereda. Por eso la Biblia en los profetas habla de casas rebeldes. Hazle un estudio a tu árbol genealógico. Hazle un estudio a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Hazle un estudio a tu abuelo,
a tu abuela paterna, materna. Haz un estudio de cómo ellos se relacionaban con las autoridades, de cómo ellos vivieron con respecto a sus padres, a sus profesores, a sus jefes. Haz un estudio para que identifiques si perteneces a una familia rebelde, porque la rebeldía se hereda. La rebeldía viene de varias generaciones. La rebeldía de este hombre, que es el líder de la Torre de Babel. Y vamos a mirar a los hijos de Can. Capítulo 10 de Génesis, versículo 6, dice: los hijos de Can fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La frase que hay ahí, Nimrod, que fue llamado el vigoroso cazador delante de Jehová, no significaba que Nimrod andaba delante de Dios, que Nimrod andaba en la presencia de Dios. No, se refiere al término colocarse delante de Dios y dejar a Dios a las espaldas. ¿Recuerdan el mandamiento en Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nimrod fue el primer dios que se colocó delante de Jehová. Como hombre, fue el primero en que dijo: yo soy Dios. Fue el primero en personificar y vivir toda esa comunicación satánica de serás como Dios. Y él dijo: me pongo por encima de Dios. El primero que hizo eso fue Nimrod. Se puso delante de Dios, del Dios verdadero, como si él mismo fuese un Dios. ¿Y qué más dice acerca de Nimrod? Y dice: y fue el versículo 10, y fue el comienzo de su reino. O sea que reinó, tuvo un reino. Y fue el comienzo de su reino Babel. El primer reino que se levantó contra Dios. El primer hombre que se puso por encima de Dios. El primer líder. Era un vigoroso cazador, o sea, era un hombre fuerte. Era un hombre grande. Era un hombre que con su casa, pues, proveía alimentación y seguridad a la humanidad, y la humanidad terminó endiosándolo y haciendo exactamente lo que él quería, pero no con obediencia, sino que las mentes de las personas terminaron pensando como él. O sea, no era esclavitud, era acuerdo. Y eso es lo que quiere este reino, no obligarte. Hay gente que le tiene miedo a la obligación. No, no serás obligado. Tu mente está siendo confundida. Tu mente está siendo impactada para que tú pienses como el diablo quiere que tú pienses. Por eso la guerra de estos días es ideología. Y por eso es que la iglesia está muy frágil. No tiene con qué hacerle guerra a la ideología. Y nos enfrentamos a gente cristiana que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando, porque nuestras mentes están confundidas, seducidas, cautivas. El celular, la pornografía, todas las cosas que vemos no nos permiten pensar, no nos permiten meditar, no nos permiten cerrar la puerta y quedarnos quietos y examinar objetivamente con la razón que Dios nos dio, iluminada por el Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo oraba a la iglesia de Éfeso, decía: Señor, yo doblo mis rodillas para que alumbres los ojos de vuestro entendimiento y puedas comprender cuál es la voluntad de Dios y puedas comprender cuál es la esperanza a la que Él te llama, cuáles son las riquezas de su gloria y cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa en todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero si estamos embobados, hermano,
Estamos idiotizados por una sociedad o por una generación, como dice el hermano Agustín Laje, una generación de idiotas que no saben distinguir los tiempos a pesar de toda la revelación que tenemos acerca de los tiempos. No entienden lo que está pasando, no entienden lo que está sucediendo. En Apocalipsis 17, este reino de Babel dio origen a una religión falsa que en el capítulo 17 del Apocalipsis la llaman Babilonia la Grande, la madre de las rameras, con las que fornican todos los reyes de la tierra, la ciudad que hace fornicar a todos los reyes de la tierra. Y en el capítulo 18 hay una descripción de la destrucción, tanto de la ciudad como del sistema religioso de ella misma. ¿Por qué? Porque Dios quiere permitir que este reino avance, este reino de tinieblas, para luego mostrar su poder y destruirlo. Sí, está en acción, como dice el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad, pero hay algunos que lo detienen y hay otros que van nadando con él, que van nadando junto con él. Este fue el primer intento de un hombre, la Torre de Babel, fue el primer intento de un hombre de entronizarse y tener el control absoluto de la humanidad. Escuche bien, este fue el primer intento de un hombre por ocupar el trono de Dios en la humanidad, por gobernar por completo a la humanidad. Hoy nosotros estamos viendo un fenómeno, estaba escuchando acerca de la diferencia que hay entre globalización y globalismo. La globalización es un movimiento netamente económico que une el comercio de todas las naciones para que tú puedas comprar artículos en cualquier lugar del mundo y te lleguen a tu casa en 8 días. Simplemente sentándote con tu computador, haces una compra en China, en Japón, en donde quieras, simplemente le das clic y a los 8 días te tocan la puerta y te traen lo que compraste que llegó de la China. Eso se llama globalización y si lo miramos así, pues no tiene nada de malo. Pero junto con eso se está desarrollando algo que se llama globalismo. Y el globalismo, voy a explicarlo de una manera tan sencilla como la explica este hombre, Agustín Laje, que debieran todos los jóvenes seguirlo. Agustín Laje explica que el problema del globalismo es cuando un organismo internacional, o más bien supranacional. ¿Qué quiere decir supranacional? Que realmente no representa a ninguna nación, sino que representa algo que está por fuera de las naciones, pero que busca controlar a las naciones. Entonces, un organismo internacional, si lo quieren llamar así, pero es realmente un organismo supranacional, hace agendas que todas las naciones deben acatar sin ninguna oposición y sin ninguna explicación. O sea, no se le pregunta a las naciones si están de acuerdo o no. Simplemente se hace la agenda y todas las naciones la deben acatar. Escuche bien, ustedes saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de la ONU, ¿cierto? Entonces, la ONU tiene ya lista desde hace años una agenda que se llama la Agenda 2030. Y dentro de esa agenda, que yo presiento que nunca la han visto, que nunca la han investigado, dentro de esa agenda hay 17 propósitos, 17 proyectos que regulan la vida pública, privada, íntima, sexual, económica de todos los seres humanos. Todo eso está regulado
en los 17 proyectos de la Agenda 2030. Una agenda que la hizo un grupo reducido de personas de este organismo supranacional y que debe ser acatado, y de hecho ya todos los países han firmado. Colombia ya firmó la agenda, la firmó hace años en el gobierno del presidente Duque, por si no estamos enterados. Colombia firmó ya esa agenda, así que ya la acató. Una agenda hecha por un grupito de personas para gobernar la vida de más de 8.000 millones de personas que habitan toda la tierra. Eso es lo que se llama globalismo. Les pongo un ejemplo para recordar. ¿Recuerdan la pandemia? Ok. Ustedes recuerdan que cuando la pelotica con patas salió por primera vez, apareció inmediatamente manifestándose la Organización Mundial de la Salud, dando las instrucciones de lo que había que hacer. ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan ya? ¿O quedaron mal con el COVID? Bueno, no, es que algunas personas quedaron sin memoria. Entonces, lo primero que dijo era que no se podía tomar ibuprofeno, que no se podía tomar antigripal, que no se podía tomar. Oye, y enumeraron todas las cosas que no se podían tomar. Y dieron una orden a todas las clínicas y EPS del mundo para que cuando usted tuviera COVID, lo llamaban por teléfono y le decían, no tome nada. No tome nada. Loratadina, no, loratadina, sí, era loratadina lo que mandaban. Loratadina y acetaminofén, algo así. Pero no tome nada. Y resulta que yo me acuerdo, mire, cuando uno ama a Dios, cuando uno ama su palabra, y cuando uno tiene comunión con Dios, ahí es donde funciona aquello que dice Dios. Yo te voy a revelar cosas ocultas que nadie sabe. Dios es un Dios que revela lo que está oculto. Y no estoy hablando de la revelación bíblica, que ya no hay más revelación bíblica. Estoy hablando de las cosas que el reino de las tinieblas intenta ocultar. Y hubo una mujer, se llama María Barrientos, bióloga, médico, químico, que se levantó valiente, berraca, llena de sabiduría y sobre todo de temor a Dios, cristiana. Y dijo con unas argumentaciones, hermano, yo me acuerdo que yo escuchaba a esa mujer y yo no podía entender por qué decían que ella era una farsante, que ella era una loca, que había que taparle la boca. Y la mujer argumentaba científicamente con las células, las moléculas, los componentes, la actuación de los fármacos y decía, se sabía todo. Esta mujer lo hablaba con claridad y decía, hay que tomar ibuprofeno, hay que tomar desinflamantes, hay que tomar antigripales, hay que tomar esto, hay que tomar lo otro. Y se levantaron contra ella. Ella recibe una citación. Y todo lo que estoy diciendo está documentado. Ella recibe una citación de un organismo que proviene también de la OMS, pero que está en todos los países, que ejerce la vigilancia sobre los médicos. Y la citaron como si fuera una criminal. Y ella recibió un documento que tenía el logo del Estado. Ella es de El Salvador. Y el documento tenía el sello, o sea, el sello, el escudo de El Salvador. Yo no sé cómo resolvieron el asunto, pero gracias a Dios, el presidente Nayib Bukele le dijo, ese organismo no tiene el aval del Estado. No tienes que ir a ninguna parte. Yo te apoyo, porque es uno de los pocos presidentes que no le corre a la ONU, que es un dolor de cabeza para la ONU. Y la mujer siguió y siguió y siguió y salvó muchas vidas. Pero antes de que ella descubriera eso, porque no lo descubrió enseguida, porque es que ¿quién se le va a ocurrir que haya un plan para matar a todo el mundo dirigido por... ¿A quién se le ocurre eso? A nadie.
pero sí murieron todos aquellos que no supieron a tiempo que era lo que se había de tomar. Yo recuerdo que yo vivía con mi hijo nada más, estábamos solamente mi hijo, yo tenía un paquete de ibuprofeno para mí, un paquete de ibuprofeno para él, un paquete de no sé qué cosa y un paquete de no sé qué cosa, y yo dije, a mí, y yo le dije a Santiago, si tú ves que me estoy ahogando, chao, mijito, hasta aquí llego, pero a mí no me lleves a ninguna clínica, aquí me muero en la casa. Y los dos nos aguantamos el COVID, que bien feo que fue, pero quedamos vivos. Pero esta mujer, guiada por Dios, por el Espíritu Santo, junto con un presidente también guiado por Dios. Y ahora yo no estoy diciendo que son salvos, yo no estoy diciendo que son de Dios, yo estoy diciendo que están guiados por Dios. ¿Para dónde se van? No sé, porque es que la gente aquí es así. No, pero es que fulano. No, yo estoy diciendo que fueron guiados por Dios y que salvaron la vida de millones de personas y hicieron que la Torre de Babel se viniera abajo, porque ellos contaban con más muertos. Ahora les comento otra cosa. Usted sabe que la OMS viene de la ONU y todo eso, o sea, todo lo que comienza por O, eso es grave. Entonces, resulta que la de la salud, la O de la salud, está financiada, escuche bien, en el 80%. Antes se financiaba con dineros de todas las naciones, pero ahora tiene o recibe inversiones privadas. Escuche bien, privadas, no nacionales, privadas. ¿Y sabes quién financia en el 80%? Y estoy hablando de cosas documentadas. El 80% de todos los programas de la OMS están financiados por un señor que, a pesar de que lo suyo eran los computadores, ahora yo no sé por qué se le ha dado por industrias farmacéuticas y esa cosa de la puya que se pone aquí. Resulta que supuestamente cuando nos vendieron el perfil del señor, cuyo apellido en inglés es Puertas, bueno, el señor Puertas era de computadores, era un genio de la informática. ¿Cuándo estudió medicina? Yo no sé. ¿Cuándo estudió farmacéutica? No, y es que a él ni le importa que no haya estudiado eso. Pero él tiene una industria farmacéutica y sobre todo de las cosas que se entierran aquí. Él es el que financia la OMS. Y resulta que ellos tienen un documento que se llama Tratado de Pandemia. Ellos. Y ese documento lo tienen que firmar todas las naciones por las posibles nuevas pandemias que van a venir así, sin más allá y sin más acá, según ellos. Para que la OMS tenga todo el control y todos los países que firmen este tratado tienen que manejar la pandemia con todas las directrices de ellos que nos dijeron que no tomáramos ibuprofeno. Y eso sigue igual. Pero el problema es que la gente también está igual. O sea, el problema no son ellos, el problema somos nosotros. El problema es que usted no tiene idea de lo que está pasando. Eso se llama control. Eso se llama control, hermano. Todo esto que está sucediendo es el escenario para el nuevo orden mundial. Ya existe, hermano. Yo estoy completamente segura que ya existe el último Nimrod. El último Nimrod. Todo lo tiene listo para
para que nadie pueda, como dice la Escritura, ni comprar ni vender si no tiene su marca. Para que nadie pueda hacer nada, ni poseer nada. Como dice el eslogan de la Agenda 2030, no tendrás nada, pero serás feliz. Ese es el final de un reino que comenzó acá. Pero yo les he estado hablando de cosas de las que me entero por hombres que Dios ha puesto en ese medio. A mí Dios no me puso en ese medio. Yo simplemente los escucho y ¿sabe por qué les creo? ¿Y sabe por qué les entiendo? Porque es que eso está aquí en la Biblia. Tal cual como está pasando, está escrito aquí en el Apocalipsis. El establecimiento de un nuevo orden mundial. El establecimiento de la iniquidad, de la maldad. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. La Biblia dice en el Salmo número 2 que el que está en el cielo se reirá. A Dios le da risa todas estas cosas. Por eso no nos debe dar temor. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y el único rey que tendrá el poder por siempre y para siempre es Jesucristo. No se trata de ninguna religión. Las religiones hacen parte de un sistema babilónico que va a ser destruido. El único que no va a ser destruido es aquel que está arraigado y cimentado en Cristo Jesús. Yo quiero que terminemos haciendo un pequeño ejercicio de imaginación cuando Nabucodonosor no podía dormir porque él era parecidito a Nimrod, no sabía qué hacer para asegurarse de que el mundo entero le perteneciera. Dios le dio un sueño a Nabucodonosor y en ese sueño él tuvo una visión que es la que quiero dejar en tu cabeza, porque creo que eso fue lo que quiso dejar Dios en la cabeza de Nabucodonosor y de todo hombre altivo y rebelde de corazón que hace lo que le da la gana y que no consulta nunca a Dios. Y Nabucodonosor tuvo un sueño que quiero que te lo imagines, porque la Biblia dice que fue impresionante y él dice que él veía una estatua imponente, grandísima, poderosísima, que avanzaba implacable. Su cabeza era de oro, su pecho era de plata, su vientre era de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran mezclados de barro con hierro cocido. Y la estatua caminaba en su esplendor, en su arrogancia, pero de repente una piedra, las que desecharon al construir con ladrillos, la piedra que desecharon los edificadores. Esa piedra que es el Señor Jesucristo, esa piedra golpeó a la estatua. Esa estatua que simboliza toda la arrogancia, toda la altivez, todas las empresas que los hombres construyen a base de su propia astucia, de su propia sabiduría, de su propio ingenio y con el único propósito de hacerse un nombre y no darle nunca la gloria y la honra a Dios. Todo eso, dice, cuando la piedra golpeó, fue desmenuzado como polvo. Todo fue desbaratado. No inviertas tu vida y tu tiempo en cosas que van a ser destruidas, porque la piedra está pronto por venir. Y en la imagen la piedra derriba la estatua, desmenuza todo, dice el hierro, el oro, el cobre, el bronce, todo desaparece. Y esa piedra se convierte en un monte grande. Y adivina qué pasa con ese monte. Llena toda la tierra. Llena toda la tierra.
Busca al Señor Jesucristo mientras Él pueda ser hallado.